Hola, ¿cómo andan? En este video vamos a ver lo último que nos está quedando referido al estudio del movimiento de los cuerpos. Ya vimos todo lo que tiene que ver con dinámica de rotaciones. Ahora nos vamos a concentrar en la idea de energía. ¿Bien? Vamos a generalizar todo lo que sabemos de energía para la partícula a el caso de sistemas que ahora pueden rotar porque son extensos, tienen cierta extensión en el espacio. ¿Bien? Entonces, en primer lugar, nos vamos a concentrar en analizar qué es la energía cinética rotacional. Después vamos a ver cómo se calcula el trabajo de un torque. Antes habíamos aprendido a calcular trabajo de una fuerza. Ahora, como consideramos torques, que son los que pueden alterar el movimiento rotacional de un cuerpo, entonces hay que ver cómo calcular el trabajo de un torque. ¿Bien? Y vamos a ver cómo este trabajo está relacionado con la variación de energía cinética rotacional. Y por último nos vamos a concentrar en un ejemplo. Yo tomé el problema 2 de la guía 9 para aplicar todos estos conceptos a un problema concreto, ¿sí? Empecemos entonces con energía cinética de rotaciones o rotacional. Ya hemos visto que la energía cinética es la energía que nosotros atribuimos al movimiento. Todo lo que se esté moviendo tiene asociado una cierta energía que llamamos cinética, que viene de movimiento. ¿Bien? Entonces, si tenemos una partícula puntual que tiene una cierta masa m y que se mueve con una cierta rapidez v, entonces a esa partícula le podemos asociar una cantidad llamada energía cinética que calculamos como un medio del valor de la masa por la rapidez al cuadrado. Esto ya lo hemos usado, ya lo hemos aplicado, hemos visto cómo este nuevo concepto de energía nos ayudó para la dinámica de una partícula a resolver problemas que resueltos por dinámica son bastante complejos. Usando los conceptos de trabajo y energía uno puede simplificar muchos aspectos de la resolución de problemas, ¿sí? Ahora vamos a generalizar todo esto para el caso de rotaciones. Entonces, si consideramos primero un sistema de partículas, entonces vamos a tener muchas partículas que pueden tener distintas masas o no, y también pueden estar moviéndose con distintas velocidades, con distintos vectores de velocidad. Entonces, para calcular la energía cinética total de este sistema de partículas, lo que tendríamos que hacer simplemente es hacer la sumatoria de todas las energías cinéticas asociadas a estas partículas que ya sabemos calcular. Eso es lo que está expresado matemáticamente acá en pantalla. Ahora, sabemos también que para un sistema de partículas podemos definir una posición en el espacio que llamamos centro de masa y que es donde suponemos que se puede concentrar o podemos pensar que está concentrada toda la masa del sistema en ese punto, ¿sí? Ya vimos algunas cualidades de este punto y vimos que es un punto que tiene muchas propiedades interesantes porque simplifica el análisis de la dinámica de un sistema, ¿sí? Entonces, si pensamos que estas velocidades que están dibujadas acá están referidas al centro de masa y que además ese centro de masa puede estar moviéndose en el espacio con una cierta velocidad, que llamamos velocidad del centro de masa, entonces las velocidades absolutas de estas partículas, por la ley de transformación de velocidades que ya hemos visto en movimiento relativo, se pueden expresar de esta manera. ¿Bien? Para cualquiera de estas partículas, la partícula I, digamos, su velocidad absoluta va a ser la suma de la velocidad del centro de masa, que vendría a ser la velocidad de arrastre de ese sistema, más la velocidad relativa al centro de masa de esa partícula puntual. ¿Bien? Entonces, si a esta velocidad la metemos en esta expresión que está acá, yo les pido a eso que lo vean en el apunte, porque es una cuentita que lleva algunos renglones. Les pido que lo vean ahí para no extenderme mucho acá en la explicación y que no se llene de ecuaciones la presentación. Si uno reemplaza esta v sub i que está acá en la ecuación teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, que la velocidad absoluta de estas partículas se puede escribir como la velocidad relativa al centro de masa más la velocidad del centro de masa, entonces vamos a llegar a una expresión de este tipo, ¿sí? Esto, de nuevo, revísenlo en el apunte. Esta expresión va a tener dos términos. El primer término, fíjense que es un medio de la masa total del sistema multiplicado por la velocidad del centro de masa elevado al cuadrado. Esto, si uno lo analiza un poco, es como pensar que toda la masa del sistema se está concentrando en el centro de masa,
o sea, toda esta masa M está concentrada en ese punto y todo eso se está trasladando en el espacio con una cierta rapidez V sub centro de masa, ¿sí? Entonces, esta es la energía cinética asociada a la traslación del centro de masa del sistema. Y este término que sobra acá tiene que ver con todas las energías cinéticas relativas al centro de masa de cada una de las partículas, todas sumadas, ¿bien? Entonces, en esta expresión que está acá, estamos de alguna manera contabilizando todas las energías cinéticas involucradas en este sistema de partículas, ¿sí? Eso es lo que digo acá. Esta es la energía cinética de traslación del centro de masa y esta es la energía cinética de cada una de las partículas, la suma en realidad de las energías cinéticas de todas las partículas referidas al centro de masa. Ahora, si consideramos un sistema un poco más organizado, no tan caótico como este que teníamos acá arriba, pensemos en este sistema que está dibujado acá abajo, que está formado por dos masas, M1 y M2, que vamos a suponer distintas, que están unidas por una varilla que vamos a pensar de masa despreciable, de tal manera que no afecte la dinámica, es decir, la mayor parte de la masa de este sistema va a estar concentrada en la posición de M1 y en la posición de M2. Para ese sistema vamos a tener el centro de masa ubicado un poquito más cerca de la masa más grande, ¿bien? Entonces, estas dos masas van a estar describiendo una rotación alrededor del centro de masa y además el centro de masa puede estar trasladándose en el espacio o bien puede estar en reposo, ¿bien? Entonces veamos cómo es la energía cinética total de ese sistema. Cada una de estas masas, como está ubicada a una distancia distinta del centro de masa, va a tener un radio de giro particular. Tengamos en cuenta que estas dos masas van a girar de manera acoplada, por lo tanto las dos van a tener la misma velocidad angular, pero distintas velocidades tangenciales porque los radios de giro son diferentes, ¿bien? Entonces la energía cinética total de este sistema va a estar conformada por el término que estaba acá arriba también, que tiene que ver con la traslación del centro de masa del sistema, como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en ese punto, y todo lo que nos sobra acá son los términos que conforman esta energía cinética de las partículas respecto al centro de masa, ¿sí? Cada una de estas partículas tiene asociado su vector velocidad, por lo tanto sabemos calcular las energías cinéticas de esas partículas como un medio del valor de la masa por su rapidez al cuadrado. En este caso tendríamos un medio de M1 por V1 cuadrado más un medio de M2 por V2 cuadrado, ¿bien? Y ahí nos queda expresada la energía total de este sistema, ¿bien? Ahora, si relacionamos estas velocidades tangenciales con la velocidad angular común para las dos, con las que rotan alrededor del centro de masa, entonces a esta V1 y V2 las podemos escribir de esta manera, como omega por R1 y esta omega por R2, porque sabemos, de lo que ya hemos visto de movimiento circular, que la velocidad tangencial en un movimiento de giro se puede relacionar con el radio de giro y con la velocidad angular de giro, ¿bien? Entonces podemos hacer ese reemplazo, en vez de escribir en términos de las velocidades tangenciales, podemos escribir esta expresión para la energía cinética en términos de las velocidades angulares. Entonces, trabajando un poquito, nos va a quedar esa expresión que figura ahí abajo, ¿bien? Fíjense que nos queda como factor común el omega cuadrado, ¿sí? Después repásenlo con un poco más de tiempo. Y dentro del paréntesis nos queda M1 por R1 cuadrado más M2 por R2 cuadrado, ¿bien? Si analizamos un poquito qué es lo que nos queda dentro de ese paréntesis, nos vamos a dar cuenta que eso es ni más ni menos que el momento de inercia de este sistema respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Bien, fíjense que acá tenemos M1 por R1 cuadrado, que es, bueno, el momento de inercia de esta masa puntual respecto a este punto, y el otro término es M2 por R2 al cuadrado, que es el momento de inercia de la otra masa respecto al centro de masa, y como estas dos partículas forman un sistema, esos momentos de inercia ya sabemos que se suman, ¿bien? Para una partícula puntual, esto ya lo habíamos visto antes, el momento de inercia respecto a un punto es la masa por su radio de giro al cuadrado, ¿bien? Entonces, eso que nos queda recuadrado ahí abajo es el momento de inercia del sistema. Entonces, esto nos permite generalizar esta expresión que nos quedó ahí abajo para la energía cinética total de un sistema a un caso más abarcativo en el que tengamos, por ejemplo, un cuerpo rígido más complejo o una distribución de masa un poco más complicada,
lo podemos generalizar de esta manera, donde vamos a tener la energía cinética total de ese cuerpo, sistema o de lo que se trate, como la suma de la traslación, o sea, de la energía cinética de traslación del centro de masa, que es este primer término, más un término que tiene que ver con una rotación alrededor del centro de masa, alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. ¿Bien? Entonces, fíjense que estos dos términos son muy parecidos entre sí, y esto conforma una analogía más de todas las que ya vimos antes cuando pasábamos del estudio de traslaciones al estudio de rotaciones. Fíjense que tenemos un factor 1/2 acá, acá también hay un factor 1/2, acá tenemos la masa total del sistema, como si estuviera concentrada en un punto, y acá tenemos, bueno, en cuenta la distribución de esa masa en el espacio. Acá tenemos una velocidad lineal, del centro de masa, y acá tenemos una velocidad angular de todas las partículas de este cuerpo o sistema alrededor del centro de masa. Bien, entonces esto es una analogía más que se suma a todas las que ya vimos antes. Entonces, resumiendo un poquito lo que vimos hasta acá, tenemos para una partícula la energía cinética, ya la sabemos calcular, es 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Para un sistema de partículas, la manera de calcular la energía cinética total de ese sistema va a ser, primero, tener en cuenta la energía cinética de traslación del centro de masa del sistema, que, repito, puede estar en reposo o no, y además vamos a considerar todas las energías cinéticas de todas las partículas que conformen ese sistema y las vamos a sumar, y eso nos va a formar este término extra que aparece acá, ¿sí? Para un cuerpo rígido rotando, en particular acá yo elegí una esfera que puede ser la Tierra, con su movimiento de rotación propia. En ese caso, cuando tenemos rotaciones, vamos a ver que, o podemos ver, como acabamos de deducir en la filmina anterior, que a eso lo podemos escribir, o sea, este término que sobra acá, lo podemos escribir como un medio de la distribución de masa, es decir, el momento de inercia de ese sistema o cuerpo rígido, por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Esto es una especie de resumen de todo lo que acabamos de ver. Algo importante, muy importante, es que esta expresión que está acá, donde está todo referido al centro de masa, fíjense que acá tenemos la velocidad de traslación del centro de masa y el momento de inercia del sistema respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Esto es válido solamente para ese punto particular, para el centro de masa del sistema, y es una cualidad más del centro de masa. Bien, nos permite escribir la energía cinética total del sistema respecto a ese punto. Bien, si consideramos cualquier otro punto que no sea el centro de masa, hay que hacerlo con cuidado, porque hay que tener en cuenta que para poder hacer eso, ese cuerpo tiene que estar describiendo una rotación pura alrededor de ese punto particular, y en ese caso el I, o sea el momento de inercia respecto a ese punto, bueno, va a haber que calcularlo, corregirlo si hace falta por Steiner, etc. Es decir, repito, esta expresión siempre vale para el punto centro de masa del sistema o del cuerpo, pero no siempre vale para cualquier otro punto. Bien, ese punto tiene que cumplir ciertas condiciones, en particular que el cuerpo esté describiendo una rotación pura alrededor de ese eje, y que ese eje no esté principalmente acelerado. Bien, entonces acá, bueno, resalto una vez más la analogía que existe entre lo que ya sabíamos de energía cinética traslacional con la nueva energía cinética que estamos viendo de rotaciones. Bien, la masa pasa a ser ahora momento de inercia, y la velocidad lineal ahora pasa a ser una velocidad angular, y el factor 1/2 sigue estando presente. Bien, como para ir también memorizando un poco las expresiones matemáticas que estamos viendo. Veamos cómo calcular el trabajo de un torque. Bien, así como las fuerzas que ya hemos estudiado pueden realizar trabajo, ese trabajo está dado por esta expresión que está acá. Recuerden que era una integral entre dos posiciones particulares de la fuerza multiplicada escalarmente por el vector de desplazamiento de la partícula. Bien, los torques también pueden realizar trabajo, y el trabajo de un torque, de nuevo haciendo uso de todas las analogías que hemos visto, simplemente se calcula de esta manera como está acá, donde las fuerzas se reemplazan por torques y los desplazamientos lineales ahora se reemplazan por desplazamientos angulares, ¿sí? Y los extremos de la integral, o sea, los puntos entre los que vamos a integrar,
recuerden que esto es una integral de línea, van a estar dados ahora por posiciones angulares en vez de posiciones lineales, ¿sí? Entonces de esa manera generalizamos el trabajo para considerar el trabajo que puede producir un torque, ¿bien? Al producir un desplazamiento angular de un cuerpo o de un sistema. Y ahora yo les muestro rápidamente cómo se generalizan de manera bastante simple los teoremas que ya hemos visto para el trabajo y la energía cinética. Para el teorema que tiene que ver con el trabajo de la energía mecánica y la energía cinética, quise decir, el trabajo total, ya habíamos visto antes que era se podía igualar a la variación de energía cinética de un sistema o de una partícula, y ahora dentro de este trabajo total vamos a tener que considerar, además de los trabajos que hagan las fuerzas actuantes, los trabajos que hagan los torques que pueden llegar a producir esas fuerzas, ¿bien? Y lo que está al lado derecho, ahora, como acabamos de ver que la energía cinética rotacional también es una energía cinética presente en el sistema, acá vamos a tener que considerar la suma de las dos energías, la traslacional y la rotacional, ¿sí? Entonces de esa manera generalizamos el teorema del trabajo y la energía cinética que ya habíamos visto antes. Y lo mismo podemos hacer con el teorema general de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Recuerden que este teorema decía que el trabajo de todas las fuerzas no conservativas, que de nuevo ahora pueden producir torques también, y eso hay que tenerlo en cuenta, eso se puede igualar a la variación de la energía mecánica del sistema, que ahora va a estar compuesta por la energía cinética total, que es este primer término que aparece acá, es decir, todo lo que tenga que ver con cinética de traslación y cinética de rotación, más la energía potencial interna del sistema, porque dentro del sistema podemos tener energías potenciales. Por ejemplo, un resorte que esté metido en nuestro sistema va a ser capaz de almacenar energía potencial para después liberarla como energía cinética. Puse cualquier ejemplo ahí abajo, podrían ser otros. Y también hay que tener en cuenta la energía potencial externa al sistema, por ejemplo la energía potencial gravitatoria, por el hecho de que ese cuerpo o sistema esté inmerso en un campo gravitacional. ¿Bien? Entonces de esta manera se generaliza tanto el cálculo de trabajos para torques ahora, y todo lo que tiene que ver con los teoremas de trabajo y energía cinética o trabajo y energía mecánica. De nuevo, sigue pasando que cuando no hay trabajo de fuerzas no conservativas, cuando este lado de esta ecuación es cero, entonces la energía mecánica del sistema, considerando todos estos términos, se tiene que mantener constante, ¿sí? Pasemos ahora entonces, como última cosa, a ver un ejemplo donde vamos a aplicar la mayoría de estas cosas que acabamos de ver. Este es el problema número 2 de la guía 9. Yo lo puse, de nuevo, lo voy a resolver de manera simbólica. En la guía están puestos los valores de cada cantidad. Acá yo voy a considerar esta varilla o barra que tiene una cierta longitud L y una masa M, que puede girar libremente alrededor de un pivot, o sea, de un punto. Girar libremente quiere decir girar sin fricción, es decir, acá no va a haber ninguna acción de una fuerza no conservativa. Y esta barra primero se ubica de manera horizontal y se suelta, ¿sí? En el campo gravitatorio. Entonces esta barra lógicamente se va a mover. Como lo único que puede hacer esta barra es girar alrededor de este eje que pasa por O, yo le llamo O a ese punto, entonces esta barra va a describir una rotación pura alrededor de ese punto particular, ¿sí? Este problema nos pide calcular la aceleración angular inicial que va a tener esta barra justo cuando la suelto, después la aceleración angular instantánea que va a tener esta barra cuando pase por acá abajo, ¿bien? O sea, esta barra en algún momento va a llegar a esta posición vertical, entonces tenemos que calcular cuál es la aceleración angular en esa posición, y también para esa misma posición cuál va a ser la velocidad angular que va a haber adquirido esa barra en ese movimiento. Bien, entonces empecemos primero con el punto A. Vamos a calcular la aceleración angular inicial. Para esto vamos a usar lo que ya hemos visto de dinámica de rotación, es decir, vamos a ver básicamente la segunda ley de Newton para rotaciones, ¿sí? Sobre esta barra tenemos actuando la fuerza peso, que consideramos que actúa en su centro de masa, ¿bien? Y acá en el eje tiene que estar actuando necesariamente una fuerza de reacción, porque si no, de lo contrario, si esta fuerza no estaría,
esta barra se caería en caída libre por la acción de su propio peso. ¿Bien? Entonces, si esta barra tiene que girar alrededor de este eje fijo, entonces sobre ese eje tiene que estar actuando una fuerza de reacción que obligue a la barra a girar libremente alrededor de este punto, pero sin caerse en caída libre. ¿Bien? Entonces la pongo en gris porque esta fuerza no nos va a afectar la dinámica de rotación de este cuerpo porque está actuando justo en el eje de giro, entonces ya sabemos que no produce torques, pero es una fuerza que está en el sistema y está actuando, ¿sí? Entonces tenemos la fuerza peso actuando verticalmente hacia abajo y tenemos el punto de aplicación de la fuerza peso separado una cierta distancia, que va a ser la mitad del largo de la barra, que está esa distancia y ese punto de aplicación está caracterizado por ese vector posición que yo estoy dibujando ahí. ¿Bien? Entonces, aplicando la segunda ley de Newton para la rotación pura de esta barra alrededor de ese eje que pasa por O, vamos a tener esta ecuación que está acá. Del lado izquierdo tenemos el torque actuante, que es el torque respecto a este punto de la fuerza peso. Eso es mg por el brazo de momento, que tiene un largo L sobre 2, por eso queda mg por L sobre 2. Y del lado derecho vamos a tener el momento de inercia de esta barra respecto al eje que pasa por O, eso es, el I0, que está acá, el momento de inercia respecto a O, y I sub O, no I sub 0. Y además tenemos de este lado también multiplicando la aceleración angular de ese cuerpo. Como estamos considerando la situación inicial en la que el peso está actuando de esta manera, entonces esta aceleración angular sub 0 va a ser la aceleración angular inicial que va a tener la barra cuando la liberemos en esa posición. El momento de inercia de esta barra respecto a este eje que pasa por O, lo pueden ver de las tablas de momentos de inercia, es 1/3 de la masa de la barra por su largo al cuadrado. Entonces, donde dice I sub O tenemos que introducir esa expresión, y si despejamos de esa expresión que nos queda la aceleración angular inicial, vamos a obtener esta expresión que queda acá. Es 3 veces G sobre 2L. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la expresión para la aceleración angular inicial que va a adquirir esta barra cuando yo la deje en libertad en el campo gravitatorio, cuando lo único que puede hacer es girar alrededor de ese punto O. ¿Bien? Entonces tenemos resuelto el punto A. Ahora pasemos al punto B. En el punto B tenemos que ver cuál va a ser la aceleración angular cuando la barra haya llegado a su posición vertical. ¿Bien? Es decir, si queremos ver la aceleración angular en ese punto, la aceleración angular instantánea en ese momento, tenemos que repetir lo que hicimos en el punto A, pero ahora tenemos que calcular el torque de la fuerza peso en esta nueva posición. ¿Sí? Lo que tenemos acá es que el vector posición de aplicación de la fuerza, es decir, el vector posición del centro de masa y la fuerza peso ahora son paralelos. ¿Bien? Por lo tanto, el torque de la fuerza peso en esta posición particular es 0 por el hecho de que esos dos vectores R y mg son paralelos. ¿Sí? Entonces, del lado izquierdo de la igualdad, ahora vamos a tener un 0. Del lado derecho seguimos teniendo el momento de inercia respecto a O, porque la barra está girando respecto a ese punto. Y en esa situación que consideramos final, vamos a tener la aceleración angular final, que lógicamente de esta expresión vemos que tiene que ser 0, ¿bien? Porque no hay torque aplicado instantáneamente en esa posición. Entonces, acá la barra tenía una aceleración angular 3G sobre 2L, pero cuando llega acá abajo, esa aceleración angular instantáneamente es 0. Lógicamente, en todo el camino intermedio, la aceleración angular va a ir variando porque el torque de esta fuerza respecto a este punto va a ir variando, porque va a ir apareciendo un ángulo distinto de 90 grados entre el peso y este vector R. ¿Sí? Entonces la aceleración angular pasa de ser este valor a ser 0 cuando la varilla llega ahí abajo. Obviamente la varilla esta se va a seguir moviendo porque adquirió energía cinética en todo ese movimiento. Entonces esa energía cinética tiene que seguir estando. Por lo tanto, esta varilla, como ya vamos a ver en el tema que sigue, va a describir una oscilación alrededor de la posición vertical. ¿Bien? O sea, se va a seguir moviendo indefinidamente a menos que esté actuando alguna fuerza disipativa como un rozamiento, ya sea con el aire o con el eje de rotación. ¿Bien? Para calcular lo último, vamos a tener que usar
o sea, lo anterior fue, digamos, un repaso de la dinámica rotacional. Ahora sí vamos a tener que usar los conceptos que vimos en este video y vamos a tener que usar el teorema de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Acá sabemos que no hay fuerzas no conservativas, actuando en este sistema porque, primero, la fuerza peso es una fuerza conservativa, eso es lo que pongo acá abajo, y la fuerza de reacción no produce ni trabajo ni torque porque este punto está fijo, es decir, no hay desplazamiento de este punto donde está aplicado esa fuerza, y además esta fuerza tampoco produce torque porque está aplicada sobre el mismo eje, ¿sí? Entonces, esta fuerza que podría ser no conservativa, si hubiera rozamiento, por ejemplo, en este caso no está produciendo trabajo, por lo tanto el lado izquierdo del teorema de la conservación de la energía va a ser 0. Eso nos indica que la energía mecánica de este sistema se tiene que mantener constante, ¿sí? Entonces, pensemos qué tenemos al inicio del movimiento y qué tenemos al final, como hacíamos antes con energía y trabajo en el caso de una partícula. Ahora tenemos un cuerpo, ¿bien? Inicialmente tenemos la barra ubicada de esta manera, entonces vamos a tener una cierta energía potencial porque podemos considerar que el centro de masa en esa posición está elevado respecto de cierta posición que tomamos como referencia, que está marcada acá con esta línea punteada roja, ¿sí? Entonces, si ubicamos la varilla en esa posición horizontal inicial, el centro de masa se eleva a una cierta altura h, que en este caso particular va a ser L sobre 2, es decir, la mitad del largo de la barra. Entonces la energía potencial de este cuerpo, gravitatoria, es m por g por L sobre 2, ¿bien? Es decir, mgh, que es la energía potencial gravitatoria que ya conocemos. Y en la situación final, que va a ser cuando la varilla esté ubicada verticalmente, vamos a tener energía cinética, porque en ese movimiento hubo trabajo de la fuerza peso, y ese trabajo, como nos dice el teorema del trabajo y la energía cinética, va a parar a una variación de energía cinética de la varilla. Entonces, inicialmente no tiene energía cinética de rotación, porque está quieta, pero al trabajar la fuerza peso cuando yo la dejo en libertad, ese trabajo va a parar a una variación de su energía cinética y su energía cinética aumenta, ¿sí? Entonces, al final, en este caso, el centro de masa llegó a la altura que tomamos como referencia para calcular energías potenciales, por lo tanto no tiene energía potencial en esa posición, y toda su energía potencial inicial se va a ver transformado en energía cinética, en este caso de rotación pura, alrededor del punto O. ¿Bien? Entonces, ¿cómo calculamos la energía cinética de rotación? Como ya vimos recién, es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? La velocidad angular es nuestra incógnita, es lo que queremos calcular, ¿sí? Entonces, conociendo cuál es la altura inicial del centro de masa, es decir, cuál es la energía potencial inicial de este cuerpo, tenemos que encontrar cuál es la velocidad angular que va a haber adquirido el cuerpo cuando llegó a esta posición. Entonces, la energía final, que va a ser cinética, va a ser un medio del momento de inercia respecto al punto O multiplicado por la velocidad angular final al cuadrado. ¿Bien? Estas dos cosas tienen que ser iguales porque la energía mecánica se mantiene constante, no hay disipación de energía porque no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Entonces, igualando esas dos energías, la inicial y la final, podemos despejar la única incógnita que nos queda en el problema, que es la velocidad angular que va a tener la varilla en esta posición, que es la raíz de 3g por L. ¿Bien? Entonces, de esta manera, usando el teorema de la conservación de la energía mecánica, pudimos calcular de una manera muy sencilla, simplemente igualando energía mecánica final con inicial, la velocidad angular que va a haber adquirido esta varilla en ese movimiento, ¿sí? Bueno, con esto terminamos y ya en el video que sigue vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con oscilaciones. ¿Bien? Nos vemos la próxima.